saludando a Lina, así que voy a saludar entonces a nuestra queridísima Laura Ceballos. Laura, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, Toño, feliz lunes, feliz día y feliz semana a todos. Quiero enviar una felicitación especial, sí soy Chaira, y que nació ayer el pequeño Levi Mateo, el hijo de José Ramón López Beltrán, y la verdad es que qué gusto y qué alegría, y le deseo todos los parabienes, las bendiciones y la felicidad que se necesitan en estos casos. Así que bueno, habemos nuevo miembro de la familia López Obrador. Bien, Toño, gracias. Qué bueno que lo mencionas, exactamente, nosotros no lo hemos dicho, pero pues ahí está la felicitación de la queridísima Laura Ceballos a José Ramón López Beltrán, el hijo del presidente López Obrador, ahora que llega otro retoño. Y bueno, le pido a don David que nos grabe, Laura, para comenzar con lo bueno, en lo que se va conectando. Alina, vamos a hablar contigo de este tema. Ya para cerrar con el tema, mucha gente está preocupada, enojada, y me dicen, ya, el presidente habla de él, ustedes también, ya estuvo bueno, ya dejen de hablar de Loretito, de Carlos Loret de Mola, el pseudoperiodista, Carlos, los montajes, etcétera, etcétera. Mire, yo le soy perfectamente honesto, es el mismo presidente López Obrador el que quiere exhibir este tipo de casos, y a mí me parece muy educativo, muy didáctico, muy pedagógico, que la gente lo sepa, que la gente esté enterada de este tipo de situaciones. ¿Por qué, querida Laura? Porque específicamente hoy, luego de dar a conocer lo millonario del departamento que tiene Loret en Polanco, lo lujoso que es, luego de que también Sevilla, hace unos momentos, el queridísimo Ricardo Sevilla diera a conocer pues más datos sobre ese departamento millonario de Loret de Mola, hoy el presidente López Obrador aseguró que hay que transparentar todo, que por eso exhibe a Carlos Loret de Mola, por eso exhibe al pseudoperiodista, y que no puede decir que no hay relación con lo público. Pues claro que hay relación con lo público en lo que hace Carlos Loret de Mola. Su financiamiento tiene que ver con empresas, con gobiernos, que por eso es dinero del pueblo y todo esto hay que transparentarlo. También por eso yo quiero hacer claro este tema. Si nosotros lo sacamos aquí en Sin Censura, no es porque tengamos algo personal con Carlos Loret de Mola, porque soñemos con él, o otro tipo de situaciones. Ni es personal, yo se lo he dicho una y otra vez y me lo llevo a encontrar en un parque, cuando voy a comer mi lunch con mi sándwich allá a un parque, hasta me sentaré en la misma banca que él. No platicaríamos de política, seguramente, pero pues me valdría que eso, su existencia como ser humano, pues, ¿no? O sea, se le respetaría por lo que es. Ahora bien, lo seguiremos cuestionando, lo seguiremos criticando, pero no crea que es una intención absoluta de sin censura. Lo que estamos buscando aquí es ser transparentes y que se exhiba a los que no son periodistas, que se exhiba a los que tienen, pues vamos, un gran sartén por el mango en esas esferas del poder y que están afectando a México con sus, pues, chicanadas, con sus montajes. Te escuchamos, querida Laura. Mira, en efecto, a ver, hay que entender que no es porque sea santo de nuestra devoción, ni estemos enamorados y no podamos hablar de otra cosa que no sea Loret. Pero porque sí es importante hablar de él y hablar de quienes se dedican constantemente al golpeteo, porque hoy nosotros somos privilegiados, estamos del otro lado de sus mentiras y de sus calumnias y de sus ardides. Pero ¿por qué hay que hablar de ellos? Porque hay que señalar que quien les paga por decir lo que dicen y aparentar lo que en teoría son, tienen como intención clara justamente robarle a la verdad ese elemento de difusión que merece. Es decir, al monopolizar ellos la información, y me refiero a ellos que deben de ser 2 o 3 megapoderosos, entre los que están, por ejemplo, el señor Claudio X y algunos otros también con agendas internacionales. Lo que buscan es demostrar quién tiene el poder y quién dicta agenda y quién decide lo que debes pensar y hacer y comprar y decir y qué hashtags tienes que usar. O sea, ellos manipulan la información y obviamente tienen sus caballitos de batalla. En este caso, Carlos Loret es de los que mejor lo hacen en términos de que como no tiene pudor y no tiene ningún apego realmente útil, sino nada más al dinero,
porque es capaz de comprar un departamento de 48 millones de pesos. O sea, yo con todo respeto, no estoy diciendo que el lujo sea feo, pero llega a ser tan asquerosamente inalcanzable que la verdad, quien puede pagar 48 millones de pesos para vivir es porque adentro no tiene nada para ser feliz. Entonces, independientemente de la parte no humana de este sujeto que se dedica a decir las noticias, y de verdad yo vuelvo a hacer, siempre hago la aclaración, y el otro día la exdiputada Ángeles Huerta me regañó porque le decía yo, es que yo no soy periodista, porque yo no estudié periodismo, pero sí me apego como abogada, como persona normal, aunque no tuviera ninguna profesión. Creo que nos debemos apegar a la ética que debe de tener una persona que abre el micrófono e informa lo que tenga que informar. No importaría si esta mujer, perdón, si este hombre es experto en temas financieros o fuera, no sé, deportista, lo que tuviera que hacer no importaba. Por eso es que también choca, y perdón que me meta yo en el tema, choca los pseudoambientalistas, estos que son actores, que supuestamente, y con todo respeto, ellos hablan con una autoridad como si tuvieran algún estudio cuando muchos no terminaron ni la primaria. Y no estoy diciendo que la gente que no tenga la primaria no tenga el derecho de hablar, pero no es lo mismo un campesino que vive en la tierra, de la tierra, a un actor al que le pagan por decir que está en contra del tren, o a un periodista que le pagan por simular que hace periodismo. Y lo hemos visto subirse a todas las campañas porque es lo que le deja. Y con todo respeto, pues él hace su trabajo desde esa trinchera porque es lo que a él le vale, a él le interesa la lana. Qué bueno, si es un mercenario, pues qué bueno que se desenmascare. Pero hay que hablar de él precisamente, Toño, porque es necesario que la gente que aún lo escucha y que tiene todavía eh, puesta su credibilidad en las mentiras que tejen alrededor de la verdad para que aparezcan como mentiras o como falacias o como incumplimientos de parte del gobierno, la gente se entere cuál es su verdadera intención y su verdadero rostro. La intención de Loret de Mola es seguir cobrando. Y quienes le pagan tienen ganas de defenestrar al gobierno actual para hacerlo ver como que es igual que los demás. Entonces, esa es la razón, amigos. No es por machacarles el hígado, ni por hacerlos sentir mal, ni porque nos encante el morbo. Simplemente porque a este sujeto, como a todos los demás, hay que exhibirlos en su verdadera naturaleza. En este caso, ellos son sicarios de la información. Pagan precisamente grandes sumas de dinero para que estos sujetos hagan lo que hacen. No tienen pudor, no tienen rigor periodístico, no tienen respeto por la profesión que ejercen, aún sin título, no tienen respeto por las audiencias, tratan a sus audiencias como imbéciles, como gente que no tiene la capacidad de razonar. Eso es lo que hay que hacer todo el tiempo, demostrar cuán miserables son, porque a eso se dedican. Entonces, no es que nosotros nos ardamos, porque es un poco la idea de, ay, ustedes son unos ardidos, déjenlos en paz. No, es que si ellos mienten, tú en la Constitución, Toño, tienes el derecho de informarte libremente sin que te cuenten mentiras entre el punto de la noticia del de origen y lo que te llega a los oídos. Y lo que hacen todas estas gentuzas, estos personajes mediáticos, es distorsionar la realidad para que a ti te llegue de una manera completamente desasiada, fuera de la realidad, y que te cause un enojo el saber que el presidente dijo, no hizo, hizo, eh, porque ellos tienen esa agenda. Entonces, no es molestarnos, amigos, y a mí tampoco, o sea, yo no me sentaría con él, Toño, la neta, yo no, capaz que me hace mal de ojo, no me sentaría con él, pero sí hay que entender que es su profesión la que lo pone en el centro del huracán de fenestrarlo a él como sicario mediático. No es otra cosa, no es molestarlos. A mí me choca su voz, o sea, no soporto ese tonito como que habla así, que se va a desgarrar, no lo soporto. No lo soportaba ni cuando estaba en Primero Noticias, o sea, cero. Pero es lo que hay. Por eso hay que desnudarlos en su verdadera naturaleza para que la gente no caiga en el garrito de que se desgarra la garganta diciendo la verdad. Es un sicario mediático. Totalmente de acuerdo, querida Laura. Y mira, fíjate, tenemos varios mensajes, ¿no? Tenemos ahí a Alfredo Becerra que dice, ¿vas a seguir hablando de Loret? No mames, Toño.
ya cámbiale, yo no soy seguidor de ese personaje, llevas toda la mañana hablando de esa persona, busco noticias del presidente nada más, ya cámbiale. Y hay varios mensajes en contra de su servidor, querida Laura, querida Lina, que ya te voy a saludar en unos momentos más, pero me imagino, yo siempre lo digo, ¿no? Cuando a la gente no le gusta a uno, pues no va y lo ve. Como Laura no ve a Carlos Loret de Mola, a mí me imagino, Alina no lo ve, como yo no lo veo porque no soporto sus programas, pues no nos ven a nosotros tampoco los que no nos quieren, ¿no? Entonces cada vez que nos pone estos mensajes yo lo cuestiono mucho. Y ahora sí, le pido a don David que nos grabe para darle la bienvenida a Alina Duarte. No pudimos hacer la conexión desde el principio, pero vamos con Alina con su comentario precisamente sobre esto. Te saludo primero, querida Alina, y te comento, estamos hablando de por qué seguir con el tema, por qué darle más vuelo a la hilacha, por qué, a pesar de que nos cuestionan algunas personas en el chat, por qué seguir hablando de Loret. Se lo cuestionan también al presidente López Obrador una y otra vez. Le dicen, oiga, presidente, creemos que lo mejor sería, pues ya dejar el tema de Loret por la paz. Le está usted dando argumento, le está dando más poder a un personaje como él, a un pseudo periodista que todos conocemos como los montajes, por la serie de montajes que ha hecho. ¿Para qué darle más fuerza? Y hoy el presidente le responde a esa gente que cuestiona por qué sigue enfrentándose a Carlos Loret de Mola, que hay que transparentarlo todo, que por eso lo exhibe, que Carlos Loret de Mola no puede decir que no hay relación con lo público. Dice, claro que sí hay relación con lo público, su financiamiento tiene que ver con empresas y con gobiernos, y que por eso es dinero del pueblo. Hay todo que transparentarlo. ¿Qué nos puede decir sobre esto, querida Lina? Pues mira, yo creo que ya son varios temas, ¿no? Que hemos puesto sobre la mesa aquí en Sin Censura. Primero saludarte, Toño, a ti, a Laura y a todo el auditorio hermoso de Sin Censura. El tema de Carlos Loret de Mola representa, yo creo, esa punta del iceberg de lo que se ha venido construyendo durante las últimas décadas en el país, que no solamente es en torno a los personajes, es en torno a una campaña mediática y al poder, ¿no? Se le llegó a decir a la prensa el cuarto poder por las dimensiones que llega a adquirir, sobre todo hoy en sociedades en donde cada vez más industrializadas, pues tenemos mayor acceso a comunicaciones, no tanto así todavía la brecha digital es bastante grande a nivel mundial, pero en el tema de comunicaciones básicas, radio, televisión, la prensa escrita, pues es algo a lo que la población tiene relativo acceso, ¿no? Aún así, creo que el caso de Loret de Mola representa eso, ¿no? Ese poder que llegó a tener la prensa en algún momento, pero esta prensa entendida como los y las voceras de los grandes oligarcas de este país, de los grandes empresarios, de los intereses económicos, tanto de estos grandes empresarios nacionales, pero sobre todo también de transnacionales, específicamente de Estados Unidos y de Canadá también. Y que ahora lo que estamos viendo es la posibilidad de desmenuzar a estos actores. Generalmente la gente ya sabe que pongo ejemplos, lo que ha ocurrido en otras latitudes, porque son experiencias que a veces nos pueden abrir un poco más el horizonte. Y esto de la politización de la ciudadanía es parte de los llamados gobiernos progresistas, eso no me queda duda alguna, en donde podemos ponerle nombre y apellido y entonces empezamos a quitarnos ese velo de quiénes son estos personajes en realidad, qué intereses hay detrás. No es como que Loret de Mola tenga mucho interés en saber quién es Andrés Manuel López Obrador, pero resulta bastante jugoso el botín detrás de calumniar, detrás de hacer montajes, resulta pues bastante fructífera, ¿no? La dedicación y la vocación a las fake news, a estos montajes. Y ahí es en donde hoy la gente está diciendo, pues ya basta, ¿no? Porque está viendo que hay ese otro periodismo, hay un periodismo comprometido con la sociedad, con el interés común, porque además nos representamos, ¿no? Y no, evidentemente, Alina, que no es empresaria, que no es oligarca, que no es de Estados Unidos y estas transnacionales, evidentemente no va a representar esos intereses, ¿no? Hay un ejercicio de conciencia detrás del nuevo periodismo, pero también detrás de una sociedad que hoy está politizada y que en las calles está consciente de lo que está ocurriendo hoy en este país. Entonces, ¿por qué hablar de Loret de Mola? Creo que hay una línea muy, a veces poco visible, ¿no? Entre seguir hablando de este personaje y lo que representa, y la otra, oye, creo que a mí lo que me da coraje no es hablar de Loret de Mola, es que al final ellos potencializan, ¿no? Sus páginas, pareciera que no hay primera plana, si el presidente no habla de Loret de Mola, estos
videos que hacen, estos reportajes que hace, reportajes entre comillas, ¿no? Estas opiniones que escribe en el Washington Post no tienen eco si el presidente no los nombra. Entonces pareciera que se están enriqueciendo también de esta soberbia, ¿no?, que tienen para tratar de impulsar una campaña en contra de la llamada Cuarta Transformación, cuando no los vimos tan asiduos, ¿no?, en contra de la corrupción, en contra de los asesinatos, en contra del despojo que generaron los gobiernos anteriores. Entonces, ahí está, ¿no?, el seguir diciendo quiénes son, porque la gente ya lo tiene claro. Y por mucho que se le achaque hoy al presidente que está encabezando una campaña de deslegitimación contra los diputados, contra Loret de Mola, subestiman al pueblo mexicano que hoy está en las calles, que hoy está denunciando quiénes son traidores, que están denunciando quiénes representan a esos intereses extranjeros, y yo creo que hay que poner el acento ahí. Hay una sociedad altamente politizada que se informa a través de otros medios que no son los Loret de Molas, que no son Milenio, que no son Reforma, que no son El Universal, y que hoy están dispuestos y dispuestas a dar esa batalla comunicacional tan importante. No solo es la disputa de las narrativas, es la disputa también del futuro, ¿no?, de lo que estamos construyendo a través de esa conciencia colectiva, y que, bueno, está rindiendo frutos tan así que la gente hoy nos está viendo, la gente está en las calles, la gente está votando en los referéndums, en las consultas, y creo que todo eso es parte de un proceso que se puede perfeccionar, que se puede seguir construyendo siempre y cuando tengamos más pueblo informado y más pueblo consciente. Definitivamente, yo quiero insistir, no entiendo la intención de algunas personas en el chat de que dejemos hablar de Loret. Fíjese, ¿no? Y se nos dicen en el chat, ya dejen de hablar de Loret. Otra persona me pone ahí que si yo me lo encontraba, hasta le pedí una foto para subirlo al Twitter, imagínense. Ya me imagino, un tal Nicolás Sosa dice, ¿no? Y yo así de, sí, cómo no. Pero a mí más bien me surge el cuestionamiento, ¿por qué nos estarán pidiendo en el chat que dejemos de hablar de Loret? ¿Es porque están hartos del tema o porque no quieren que hablemos de Loret de Mola? Ahí está, ¿eh? Ahí lo dejo sobre la mesa porque es lo mismo que le dicen al presidente López Obrador. No hables de Loret. Ya deja el tema de Loret en la paz. ¿Por qué? Hay que seguirlo exhibiendo. Así de sencillo. Y grábenos, don David. Bueno, se les cumplió. Vamos a un tema distinto, mis queridas compañeras. Querida Laura, hoy el presidente López Obrador se refirió a lo que ocurrió este fin de semana acá en Estados Unidos, un meeting en el que el expresidente Donald Trump salió con sus tonterías de siempre, ¿no? Salió a decir que presionó al gobierno de México y que dobló al segundo de a bordo del gobierno de México para que detuvieran a los inmigrantes en México, que le caía bien el presidente López Obrador, a pesar de ser socialista, ese lujo se dio Donald Trump. Y hoy el presidente, en primer lugar, dijo, bueno, pues a mí también me cae bien, a pesar de ser capitalista. Y lo que es más interesante es que, pues, estamos en cuestiones electorales. Estas declaraciones las hace Trump en medio de un meeting en el que apoya a un candidato a una senaduría, que es un escritor de la ultraderecha aquí, ¿no? Por ejemplo. Y el presidente menciona eso, lo que está pasando es una cuestión política. Es meramente político, es meramente electoral, pero nosotros como gobierno y como mexicanos no vamos a dejar que utilicen a nuestro país como piñata. Lo que sí aclara el presidente es que casi lo dice de forma coloquial como todos los mexicanos. Así es Trump, así es ese güey. Los conservas, en todo caso, pues cambian de chaqueta constantemente, así dice él, ¿no? Cambian de chamarra constantemente. ¿Qué nos puedes decir tú sobre esto, querida Laura Ceballos? Pues mira, es que es bien curioso. Cuando Trump, la primera campaña, tenía como objetivos decirle a la gente de Estados Unidos, yo los voy a proteger de todo mal, vamos a hacer lo que pasa en las películas gringas, nosotros vamos a ser los protectores del mundo, vamos a poner un muro y los mexicanos son violadores y asesinos y les vamos a poner una muralla para que no pasen. Y no pasó. O sea, tal cosa no sucedió, ni puso el muro, ni nos lo cobró, ni, o sea, y creo que de todos, no estoy diciendo que sea buenecito, pero de todos los presidentes fue el que menos deportaciones logró más Barack Obama con su carisma y con su buena ondita que Donald Trump. Pero lo que se dice en campaña siempre hay que quitarle como el 95% de espuma. En el caso de Donald Trump lo está haciendo porque quiere demostrar que él es
el líder, el que sabe que todos los demás siempre están a su disposición. Pero pues así como dijo el presidente, pues sí, ya saben cómo es, hombre, o sea, ¿para qué le creen? Él es una persona, es un ególatra, un megalómano, que no tiene otra forma de ver al mundo más que él desde la cima y los demás son simples hormigas que puede pisar y quitar. Pero obviamente lo hace en una franca inicio, un arranque de su campaña política porque quiere retomar el poder y quiere demostrar que lo que ha hecho su contrincante, que hoy es el primer mandatario de Estados Unidos, Joseph Biden, pues es más malo que lo que él hizo. Entonces quiere retomar en donde se quedó en la parte discursiva de yo soy más fregón que todos y yo, bueno, mi papá viene y te pega porque es policía, o sea, siempre hace lo mismo y él quiere decir a la gente que la parte de la frontera siempre para él es un tema molesto y él quiere poner unas murallas de 20 metros de altura y donde toda la gente migrante de Centroamérica se quede del lado mexicano porque es lo que vende. Y el presidente por eso hoy lo dijo, a ver, no le hagan tanto el caldo gordo porque este hombre se va a atragantar con él, porque para él es lo que vende, la imagen de lo que él va a hacer cuando sea presidente. Ya fue presidente y no lo logró, entonces lo tiene que retomar de donde se quedó para magnificarlo como todo lo que dice y hace. Y ustedes, pues digo, ahí sí que tú estás del lado en donde te llegan de primera mano las cosas que él hacía y cómo las hacía, porque él lo magnifica todo, pero yo creo que tenemos muy buen presidente y aunque le tocó el final de la presidencia de Trump y toda la presidencia de Biden, cuando se den estas nuevas campañas, le va a tocar todavía al presidente Andrés Manuel estar siendo el que le ponga cara del lado mexicano y creo que el presidente tiene una virtud, es como a manzalocos, porque la verdad no hizo Trump, lo que supuestamente iba a hacer y que lo iba a poner bajo su pie, o sea, no lo hizo, porque el presidente tiene pues una cosa que se llama dignidad, y entonces el presidente le puso su barrera muy delimitada y Trump no pasó. Entonces, yo creo que de Trump hay que es como los cafés estos de la cafetería de la Sirenita que cuestan muy caros, que te ponen 2/3 de espuma y lo demás es un café muy malo. Igualito es Trump. Sí, no, definitivamente. Acá, querida Laura, el problema es que mucha gente son trompistas de closet. Eso es lo preocupante, ¿no? Muchos dicen, ay, yo no hubiera votado por Trump, pero bien, que tienen su corazoncito racista antimexicano acá en Estados Unidos. Y mire, ya de pronto van a votar, a brotar, querida Lina, le pido a David que nos grabe, van a empezar a brotar los pro-trumpistas en el chat. Uno empieza a hablar de Trump y salen los bots ahí que lo aman y que lo defienden. Imagínense, eso sí no se la creo a los bots, ¿eh? Cuando dicen, yo no soy bot, Toño, pero estoy a favor de Trump. ¿Sí, cómo? Pues si Trump nos llamó violadores a los mexicanos, Trump híjole, nos puso como narcotraficantes, una persecución horrible durante su término como presidente a los mexicanos, a los hispanos en general, a los inmigrantes, no les creo pero ni poquito, ¿no? Que me dicen, yo no soy bot, Toño, pero apoyo a Trump, sí, cómo no. Ajá. Pero bueno, querida Alina, tú que siempre eres muy, muy clara con tus pensamientos, con tus ideales, quiero explorar precisamente esa parte en la que el presidente López Obrador se burla de la declaración de Trump sobre su socialismo, ¿no? Dice Trump en el meeting que tuvo este fin de semana que le cae bien López Obrador, aunque sea socialista. Y hoy el presidente López Obrador dice, sí, pues a mí también me cae bien Trump, aunque sea capitalista, ¿no? Y al fin y al cabo, queda muy, muy claro, queda muy clara la opinión, la opción de precisamente la ultraderecha en el mundo, una ultraderecha que es cambiante y que con tal de convencerle a usted que nos ve y que nos escucha, bueno, pues pueden ser ambientalistas, pueden ser feministas, pueden ser luchadores por los derechos humanos. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, querida Alina Duarte? Mira, Toño, en realidad la política en Estados Unidos ha girado tanto a la derecha durante las últimas décadas que cualquier cosa que no sea de ultraderecha es considerada socialista o comunista, ¿no? No simplemente es una campaña que hemos visto posguerra fría, sino que es real.
lo hemos visto en las últimas elecciones presidenciales, un fenómeno como el de Bernie Sanders que aglutinó a millones de personas en torno a educación, en torno a salud, en torno a derechos que ya están establecidos a nivel global, que tendría que tener acceso a la población, y que en Estados Unidos vira tanto a la derecha y tiene tanto eco esta cultura, esta ideología neoliberal, ¿no?, capitalista, que cualquier cosa que sea un derecho pareciera que efectivamente la gente es comunista. Y en ese sentido, México para Donald Trump ha significado eso, y no es la primera vez que se refiere así al gobierno de México. Un Donald Trump que tú lo recordarás, Toño, en aquellos momentos durante las elecciones, cuando lo cubríamos aquí. Yo estaba en Estados Unidos, y yo recuerdo mucha de la gente diciendo: es que tú apoyas a Biden, y decía: yo no apoyo ni a Biden ni a Trump, hay que acabar con esta cultura, ¿no? No solamente neoliberal, sino profundamente capitalista, imperialista, y que el establishment en Estados Unidos significa tanto republicanos como demócratas. Y yo entendía que había un eco dentro de cierta población latina por el presidente Donald Trump en términos sumamente nacionalistas. Para quien no le siguió tanto la pista a Donald Trump, pues fue un poco ese efecto del outsider, ¿no? Un personaje que venía de fuera de la política de Estados Unidos y que era un poco como nuestro Vicente Fox, que se vendía, ¿no? Que además, incluso, así como en México decían que Vicente Fox no iba a robar porque no necesitaba dinero, bueno, un poco esa era la lógica también con Donald Trump. Lo que fue muy difícil en los términos electorales, porque evidentemente mucho de nuestro auditorio, obviamente también tiene la doble nacionalidad y también podía votar en Estados Unidos. Obviamente en ese sentido tenían que votar o por Biden o por Donald Trump, ¿no? La opción de no votar era impensable, y yo lo celebro, pero también se negaban a ver que con Donald Trump no solamente era esta relación con México, con López Obrador, que se había mantenido al margen de los ataques, sino un personaje profundamente racista, nacionalista, le dicen supremacista, ¿no? Que en realidad es un poco este fascismo, ¿no? También, en lo cual incluso organizaciones muy serias en Estados Unidos, como el Southern Poverty Law Center, este centro de pobreza del sur, había registrado el incremento, no sé si del 20-30% de ataques con discursos de odio, ¿no? O ataques de odio durante la llegada de Donald Trump, e incluso el incremento de grupos supremacistas en Estados Unidos. Es una realidad que se nos niega muchas veces, ¿no? Hacia afuera de Estados Unidos. No se nos permite ver que, por ejemplo, hoy el Ku Klux Klan todavía existe en Estados Unidos, ¿no? Estamos hablando de 2022 y todavía existen estos grupos que salen a matar, y que con Donald Trump salían, ¿no?, a perseguir migrantes en la frontera y a detenerlos y a hacer propiamente acciones que no les correspondía, porque hay que decirlo que también el sistema estadounidense es sumamente racista y sí puede detener como si estuviera de cara de migrantes, pero bueno, lo hacía gente que no era de la Border Patrol, que no era de la policía fronteriza. Y ese era el tema de Donald Trump. Ahora, también, y con esto quisiera como concluir y profundizar también el debate con nuestro auditorio, decir que Andrés Manuel López Obrador está en su rol de presidente, y él lo dijo en julio del año pasado: él no se va a poner con Sansón a las patadas. Lo decía en el aniversario del natalicio de Simón Bolívar, 10 meses antes, semanas antes de la cumbre de la CELAC. Y ese discurso para mí es histórico porque hace una radiografía de las necesidades de México en política exterior y de la urgencia de cerrar lazos con América Latina. Y también de decir que Estados Unidos ya no es ese gobierno que solía ser décadas atrás, ya no tiene ese poderío, y que lo basa sobre todo en lo militar, porque financieramente tiene deudas brutales Estados Unidos, pero aún así hay una dependencia financiera a través de organismos como el Banco Mundial, como el Fondo Monetario Internacional, hacia nuestros países. Y Andrés Manuel no va a decir lo que hace Estados Unidos tan abiertamente, pero nosotros sí podemos, y nosotros sí podemos profundizar ese debate, podemos profundizar en estas acciones, porque yo no creo que los migrantes tengan que ser tratados como moneda de cambio, y yo no creo que México tenga que aceptar políticas tan denigrantes como quédate en México, violando todos los tratados internacionales, y yo no creo que México tenga que poner y desplegar a miles de militares, a miles de la Guardia Nacional, así sean de la Guardia Nacional, haciendo el trabajo sucio de Estados Unidos contra los migrantes, ¿no? Contra quienes nosotros hemos dicho que se les respeten sus derechos en Estados Unidos, pero en México todavía es un viacrucis ser migrante en este país.
se les vulnera sus derechos de forma atroz y el colonialismo y el racismo está dentro de instituciones como el Instituto Nacional de Migración. Y eso hay que denunciarlo y eso hay que concientizarlo dentro de la población mexicana para no decir es que no teníamos de otra o es que Andrés Manuel lo está aceptando, ¿no? Yo creo que el presidente no se va a meter en esas batallas, pero nosotros sí tenemos que profundizar esos debates y decir cuál es el rol que nos toca a los mexicanos en contra del racismo, en contra del imperialismo y denunciar personajes que lamentablemente, ¿no? En esta lógica del buen vecino nos toca también negociar con el vecino del norte y que de por medio están los pueblos. Y hay que hacer política entre pueblos, y hay que organizarnos entre el pueblo mexicano y el pueblo estadounidense, y si el gobierno mexicano representa al pueblo mexicano, oh, pues entonces vamos, ¿no? A negociar, pero con esa dignidad. Y yo creo que lo que hoy está de fondo es que todavía no tenemos esa relación entre pares en donde todavía Estados Unidos, con la mano en la cintura, nos dice qué hacer en política migratoria. Yo creo que podemos hacer mucho más y que desde estos espacios podemos hacer conciencia para consumir incluso cosas tan básicas, ¿no? Como dejar de consumir a las transnacionales que se están robando nuestra agua, como Bonafont, como Danone, como Coca-Cola, empezar a consumir local, respetar el territorio, llamar a la defensa de nuestros territorios y profundizar, ¿no? En esos debates para que después sí podamos hablar entre pares con un Estados Unidos que se cree dueño del mundo, que cree que somos su patio trasero y que evidentemente Andrés Manuel no lo va a hacer de manera frontal porque entonces nos metemos en una guerra, ¿no? O sea, no es el rol del presidente, pero sí de nosotros, de seguirnos informando y seguirnos politizando para acabar con este poderío en lo que cabe, dentro de lo que cabe, ¿no? En nuestras manos, porque evidentemente no podemos hacerlo todo, pero sí confrontar este tipo de situaciones con personajes tan terribles, ¿no? Como lo son Donald Trump, pero también como lo son los demócratas, que son muy cínicos, que son muy doble cara, y también obviamente con los republicanos. Así es, qué bueno que lo mencionas, Alina, es absolutamente necesario que se tome de esa forma, no como que se dobló ante el gobierno de Estados Unidos, pues no, se llama diplomacia y se llama buena diplomacia en cuanto a enfrentar un gobierno hostil, un gobierno de ultraderecha, y en cuanto pues vamos a un personaje que es un loquito, ¿no? Y que tenía en sus manos al gobierno del país más poderoso del mundo. Querida Lina, por favor, compártenos tus redes sociales para que la gente se siga poniendo en contacto contigo. Como siempre, te agradecemos infinitamente tu participación aquí en Sin Censura. Compártenos, por favor, tus redes sociales. Muchísimas gracias, Toño. Pues yo las y los invito a toda la auditoría que me sigan en Twitter, en @Alina Duarte _, en Instagram _Alina Duarte, en facebook.com/ Alina Duarte Periodista, y también en mi canal de YouTube. Vayan, suscríbanse. Y pues nos vemos el resto de los días en Sin Censura Nocturno y aquí todos los lunes también en esta mesa con mi comadre Laura. Te mando un abrazo, Laura, a ti, Toño, a Ceci, a todo el equipo y también al auditorio de Sin Censura. Lo mismo, te agradezco muchísimo a ti, Laura Ceballos Alcázar, por esta pues excelente participación hace unos momentos. Por favor, también compártenos tus redes sociales. Te agradecemos que estés dando una respuesta muy puntual también en nuestros chats. Ahí te estamos leyendo en estos momentos. Compártenos también, por favor, tus redes sociales, querida Laura. Bueno, pues a mí me pueden seguir en Twitter como @CeballosLaura, en Facebook como Laura Ceballos, y estamos haciendo todos los días trabajo en Sin Línea MX. Los invitamos a las 11 de la mañana de lunes a viernes, y eso cuando no haya que salir a trabajar como abogada, pero a las 11 de la mañana todos los días con diferentes temas, siempre relacionados a la política, porque pues lo mío es la política y no me ando cambiando de chaquetas. No vayan a creer que hoy soy feminista y luego ambientalista. No, señores. Nosotros hablamos de política y de derecho electoral, pero siempre con la responsabilidad de respetar la inteligencia de la gente que nos hace el favor de vernos. Y hoy aprovecho el comercial, va a estar nuestra queridísima Antares Vázquez a las 8:10 de la noche en Sin Línea MX, hablando con Chato Carreón, con Pepe Arias y con Eric Gutiérrez, hablando de todo lo que pasó en estas últimas 2 semanas y de lo que viene para la Cuarta Transformación. Así que los esperamos a las 8:10 de la noche hoy para hablar con Antares Vázquez. Muchísimas gracias, Toño, y un abrazote a mi querida Alina. Muchas gracias a ti, Laura. Gracias, Alina. Les mando todo mi cariño y le pido a don David que nos grabe para dar la bienvenida a otro gran y cariñoso amigo, nada más y nada menos que al periodista independiente y documentalista de investigación, al gran realizador de Guerra Híbrida, nuestro queridísimo Daniel Marmolejo. Dani,
muy bienvenido a tu espacio, aquí a Sin Censura. Mi querido Toño, me da mucho gusto saludarte. Gracias por la invitación siempre amable, fraterna, sin censura. Y aquí estamos, Toño, luchando desde todas las trincheras de nuestro país para sacar a México adelante. Siempre atento a tus órdenes.